Hola, en este video continúo con los test bench que manejan archivos. En este caso vamos a ver archivos con datos de tipo Standard Logic Vector. Lo voy a usar para la descripción del conversor de BCD natural a código BCD Aiken con control de los datos de entrada, que es lo que habíamos visto en el video anterior. Entonces, vamos a ver los datos de entrada que están en bcdnaturales.txt. En las primeras columnas es el BCD binario natural y las segundas es el BCD Aiken. Los primeros valores los puse en orden por comodidad, luego puse algunos en cualquier orden y casos que no pertenecen al código. Por ejemplo, en la línea 13 tenemos 1010. Entonces, nuestra descripción está previsto que en este caso, con 4X mayúsculas, nos indique que eso es desconocido. O sea, no pertenece al código. Pero también puse en la línea 16 otro caso, que la entrada sean 4 U's mayúsculas, o sea, indefinidas, suponiendo que este archivo fue generado por algún otro proceso que de alguna manera no obtuvo un resultado esperado y el resultado es indefinido. Entonces, ¿qué sucede cuando una descripción toma un dato de este tipo? Bueno, lo previsto es que informe que es desconocido, que no pertenece al BCD. Entonces, vamos a ver el test bench, pero no todo, porque es muy parecido a los que veíamos hasta ahora, sino recalcando o lo nuevo o algunos detalles. Usamos, como habíamos visto hasta ahora, el package text.io que es de la library std. Sin embargo, no hay que declararla, basta con declarar library IEEE. Bueno, habíamos visto que la entidad de un test bench es vacía. En la arquitectura, en la parte declarativa, entre el is y el begin, tenemos la definición del componente, luego las señales que son propias del componente, que ahora pertenecen al test bench, por eso le pongo -t, las que son de entrada con un valor de entrada, por ejemplo 0 para la señal del binario BCD natural. Y luego, por ejemplo, tenemos este tipo de datos que habíamos visto que tienen que ver con el manejo de archivos. El tipo de dato file y es texto. Luego del begin, en el cuerpo de la arquitectura, vimos que teníamos el instanciado del componente, luego un proceso que llamo prueba, y en la parte declarativa del proceso, entre el is y el begin, venían las variables y constantes que tengan que ver con el manejo de archivo. Entonces, la primera variable en realidad tiene que ver con el report del assert, para que el assert fuera más claro y me indique si hay una falla en qué número de líneas se produce. Las demás sí tienen que ver con el manejo de archivos. Como vamos a usar los procedures read y write del package text.io que estamos usando, y no admiten estos procedures ni señales ni datos de tipo Standard Logic o Standard Logic Vector, entonces vamos a definir las variables, como ya habíamos visto, y en este caso, fíjense, vamos a ver el archivo BCD naturales, tenemos que leer estos datos que son caracteres ASCII, ¿no? Que están representando los binarios. ¿Cómo los vamos a leer? De los tipos de datos permitidos por esos procedimientos. Los vamos a leer como string. Entonces, a este primer dato lo voy a llamar string n por binario natural. Y al segundo lo voy a llamar string a porque es el BCD Aiken. Entonces lo vamos a leer como string, por lo tanto defino dos variables que para que me quede claro el código las voy a llamar directamente string n y string a, el Aiken esperado, ¿no? Son de tipo string y constan de 4 caracteres que van desde el 1 hasta el 4, o sea 1, 2, 4.
Les recuerdo que los strings no pueden tener el subíndice 0. Siempre el subíndice es 1 o mayor que 1. ¿Por qué lo pongo en sentido creciente? Bueno, porque en Occidente escribimos de izquierda a derecha. Entonces, por ese motivo se suele poner el primero el subíndice 1 y va aumentando hacia la derecha. Voy a necesitar definir dos variables porque como quiero manejar datos de tipo Standard Logic Vector, voy a tener que hacer una conversión de esos strings que he leído a Standard Logic Vector. Entonces a esas variables, también por claridad del código, les doy un nombre que es std, luego pongo log por logic y después vect por vector y el nombre, o sea la letra que la identifica, n, y para la otra std log vet a. Son Standard Logic Vector 3 down to 0. Entonces, con los Standard Logic solemos poner el índice más significativo a la izquierda, porque generalmente, digamos, son numéricos, entonces el de mayor peso va a la izquierda. Entonces, tendremos que tener en cuenta cuando hagamos la conversión que además de convertir de string a Standard Logic Vector, tenemos que convertir los índices para que en lugar de aumentar disminuyan, y además hasta tenemos que cambiar el rango de 1 a 4 y después de 3 a 0. Acá hay una nueva variable también que la llamo espacio character. Entonces si nos fijamos en bcdnaturales.txt, entre los dos strings hay un espacio. Ese espacio es un solo carácter, de manera que por eso definí esa variable que se llama espacio y es de tipo character. Y bueno, la constante ancho, ya habíamos visto, tiene que ver con el título del archivo de salida. Después del begin comienza el cuerpo de la arquitectura. Como siempre ponemos un report de tipo note. Luego tenemos la apertura de los dos archivos, el de entrada y de salida, que es donde en este momento indicamos el nombre bcdnaturales.txt y la salida bcdiken.txt. Luego tenemos la escritura del título y el encabezamiento. Esto lo expliqué en el video anterior, pero no mostré el archivo generado. Como es lo mismo que en este caso, ahora sí lo voy a mostrar. Bueno, a continuación viene un comentario, ahora se los explico, y entramos en el ciclo que habíamos visto, que es while not end of file loop. O sea, mientras no encuentre un final de archivo en el archivo de entrada, entonces continúa hasta el end loop, que está mucho más abajo, en este caso en la línea 121. Entonces, con readline leemos una línea desde ese archivo y la guardamos en un buffer en memoria RAM, que es una variable que llamé buffer1. Se guarda siempre toda la línea. Con el primer read estamos leyendo desde esa línea que está en buffer1 el primer carácter, que es string n. O sea, son los 4 ceros que habíamos visto, podemos tenerlo acá abierto, los 4 ceros que corresponden al BCD binario natural. En el siguiente read de buffer1 tenemos la lectura de la variable espacio. Vamos a recordar cómo habíamos usado los read en los ejemplos anteriores, en que los datos no eran de tipo string. Entonces, esta sentencia en particular no estaba. Entonces pasábamos del read buffer1 y supongan que en lugar de string n era auxiliar n, y leíamos este primer dato, y una vez que estaba leído, entonces
el puntero quedaba apuntando al siguiente dato. Este string A sería auxiliar A, por ejemplo, porque no era de tipo string, salteando los espacios que había entre los datos. Entonces, teníamos, por ejemplo, este archivo de entrada, leíamos estos datos, auxiliar N, y quedaba apuntando a auxiliar A, salteando el espacio. Pero en este caso estamos tratando con datos de tipo string. Entonces puede ser que el espacio que hay entre los strings nos interese tenerlo. Por lo tanto, no queda el puntero apuntando al próximo dato, digamos, sino que queda apuntando al próximo string, que en este caso es un carácter nada más. Por eso lo definí como espacio de tipo char, porque separé los datos solamente por un espacio. Entonces repongo esa línea. El hecho de tener que agregar esta línea para que funcione bien no está muy bien documentado. Así que, bueno, acuérdense de ponerla. En este caso es un solo espacio. Podría ser que tuvieran más espacios, así que tienen que definir una variable para la separación entre los distintos datos. Y luego sí podemos hacer otro read buffer1 string A. ¿Qué queremos hacer a continuación? Bueno, como hemos leído entonces el dato a inyectar al dispositivo, lo que queremos hacer es inyectarlo. Pero el dato, como lo hemos leído, es de tipo string. Ya habíamos dicho que queremos manejar Standard Logic Vector porque en realidad los dispositivos les inyectamos siempre Standard Logic Vector. Por lo tanto, antes de inyectar el dato, lo que tenemos que hacer es una conversión. La idea es convertir cada uno de los caracteres que conforman el string n, que es el BCD binario natural de entrada, en el equivalente Standard Logic. Entonces, para eso vamos a usar un ciclo for que va a recorrer los caracteres del string, que va entonces en el rango de 1 a 4. Y luego una sentencia case aplicada a cada uno de los elementos del string n. O sea que case string n sub i is. Y tenemos todos los when. Estos when contemplan los caracteres que tienen un equivalente en el Standard Logic. Por ejemplo, tenemos el carácter U mayúscula, que es undefinite, el carácter X mayúscula desconocido, el 0, el 1 y todos los demás caracteres que ya conocemos de la norma. Por supuesto que siempre que hay un case tienen que terminarlo con when others para cubrir todos los casos posibles, que es el último que tenemos acá. Entonces, ¿cómo funciona este case? Analizamos, por ejemplo, si el carácter recibido es igual a 0. Supónganse que es igual a 0. When, entonces el carácter es 0. Con la flechita decimos, entonces, asignamos a la variable que yo llamé std log vect n con el subíndice 4 menos i el valor 0 Standard Logic. Lo asignamos con dos puntitos igual por ser una variable. Como la variable esta std log vect n es de tipo Standard Logic Vector y estamos indicando un elemento de todo ese vector, entonces por eso este 0 que está después de los dos puntitos igual se interpreta como Standard Logic. De esta manera conseguimos convertir los datos. Luego, por ejemplo, si ahora es un 1 el carácter, entonces vamos a asignar un 1 Standard Logic a std log vect n 4 menos i. Y ahora veamos un poco el tema de los subíndices, porque el string n tiene el subíndice i, mientras que
si ven, nuestra variable de salida tiene subíndice 4 menos i. De esta manera resuelvo el problema de que en el caso del string los subíndices iban de 1 a 4 en forma ascendente, comenzando por 1, mientras que el Standard Logic Vector, lo puse acá como comentario para recordar, van de 3 a 0, down to 0. Entonces, cuando i vale 1, tenemos 4 menos 1, 3. Así que nos quedó el bit más significativo de nuestro Standard Logic Vector. Cuando i vale 2, nos va a quedar 4 menos 2 igual a 12. El siguiente índice. Cuando i vale 3, nos va a quedar 4 menos 3 igual a 1. Y cuando i vale 4, nos queda 4 menos 4, 0. Entonces conseguimos, al mismo tiempo que hicimos la conversión de tipo de datos, solucionar el problema de los índices. Una vez que terminó el ciclo for, entonces sí, en esta variable que se llama std log vect n, quedó todo el Standard Logic Vector que necesitaba en la línea 87 para inyectar a n sub t, que es el mapeo de n sub i del dispositivo. Espero wait for 2 nanosegundos que se propague esa señal y normalmente luego que se propagó nosotros hacemos un assert para ver si lo que devolvió el dispositivo a través del test bench coincide con el valor esperado. Ahora, en este caso particular en que uso archivos, prefiero primero ir imprimiendo en el archivo de salida los valores de las variables que estamos usando, porque si llegara a haber alguna falla, el assert con el failure con que termina va a interrumpir la simulación y entonces no se va a imprimir el valor que falló. De esta manera queda en mi archivo de salida el valor en el cual falló. Pero es un detalle, pueden no hacerlo así también, ¿no? Bueno, entonces nuevamente vamos a usar write y writeLine de la norma que estábamos viendo y como no podemos usar Standard Logic ni Standard Logic Vector para poder imprimir los valores, imprimo los string que habíamos leído. String n, luego un espacio en blanco, un renglón en blanco, luego string a. Y por fin, como todo eso había sido escrito en un buffer en memoria RAM que llamé buffer2, con writeLine lo escribimos en el archivo de salida. Y luego vamos a hacer el assert. El assert está acá en la línea 111 y tendríamos el problema siguiente, que a sub t, que es lo que nos devolvió el dispositivo a través del test bench, es Standard Logic Vector y nosotros tenemos un string a que es un string. Por lo tanto, nuevamente tenemos que hacer la conversión que está acá arriba. O sea, un loop, un for loop igual que el anterior, solamente que en este caso vamos a entrar al case con string a, que es el de salida, y el subíndice i, y vamos a obtener un Standard Logic que lo voy a llamar std log vect a, y nuevamente hacemos 4 menos i para obtener el subíndice en el orden que corresponde al Standard Logic Vector. Entonces ahora sí podemos hacer el assert de la línea 111 porque vamos a estar comparando datos del mismo tipo. Más adelante, en la línea 119, tenemos que imprimir entonces std log vect a, que como es Standard Logic Vector, usamos también unsigned y toInteger, igual que en el caso de n sub t y a sub t. Severity failure, cerramos los archivos que hemos usado, bueno, y terminamos como es usual el test bench. Entonces, antes de seguir les quiero comentar una cosa. Fíjense, acá tenemos este for de la línea 95 a la 108. Y acá tenemos uno que es prácticamente igual, cambia nada más que el nombre del string n y de la variable de salida. Bueno,
Por ser el tema de este video Standard Logic Vector manejado por los archivos, entonces no voy a mezclar temas, pero se ve, es evidente que hay que hacer una función. Si han visto, bueno, cualquier lenguaje de alto nivel, este es un caso ideal para hacer una función. No vamos a estar repitiendo códigos cuando hay que cambiar nada más que dos cositas. Justamente el uso principal de las funciones en los test bench es para conversión de datos. Por lo tanto, en el próximo video empezamos con el tema funciones y vamos a ver este ejemplo realizado con una función. Entonces ahora vamos a terminal, new terminal, ghdl-a para analizar, nat y completo con tab, punto b corta completo con tab, y ya analicé entonces la descripción. Ahora retrocedo con las flechitas, agrego -tb para analizar el test bench. Ahora retrocedo, le saco la extensión y cambio la A por E en el test bench de elaboración. Retrocedo y cambio la E por R. Y ya que estoy, voy a generar la información para ver las señales, como curiosidad. Entonces tenemos el switch, que es -- wave, igual, y tenemos que dar el nombre que queremos para el archivo de salida. Normalmente le doy el nombre de la descripción, con la extensión GHW. Bueno, acá vemos entonces al ejecutarlo la nota que habíamos previsto probando el conversor, luego los warnings que había analizado en el video anterior que tienen que ver con la descripción y prueba exitosa. Pero lo importante para nosotros era ver que se generó el archivo de salida, que era bcdicon.txt. Así que lo abrimos. Acá vemos, como les comentaba, que el título lo había puesto en 2 renglones más prolijo, luego el encabezamiento, una línea de separación. Bueno, y podemos ver que en el caso de la línea 19, el valor 1010 tiene como salida las 4X y el valor con las 4 U's en mayúscula tiene por salida las 4X, o sea, valor desconocido. Y por curiosidad, entonces, como generamos la información para ver las formas de onda, llamamos al GTK-Way con el nombre del archivo que acabamos de generar, el GHW de extensión. Vamos aquí a DUT y tenemos como entrada NSUB, como salida a subo. Ahora voy a ver las señales. Bueno, vemos que del 0 al 4, como los había puesto en orden, el icon generado corresponde al binario natural. A partir del 5 hasta el 9 se le suma 6, así que el 9 es la F, y luego tienen los valores que están mezclados. Lo que podría hacer es decirle que lo ponga en decimal, que es como nosotros lo vemos más claro. Data format decimal. Entonces allí tenemos el 10 que no pertenece entonces al BCD, por lo tanto pone las X, y el otro valor, bueno, lo puso como X, no como U, y también no pertenece y lo pone como X. Bueno, a esta altura les quiero comentar algo importante, porque tal vez encuentren que hay un package que se llama std-logic-textio que supuestamente maneja datos de tipo Standard Logic para read y para write. El problema con este package es que si bien figura como si fuera perteneciera al IEEE, de hecho hay que declarar nada más que library IEEE, la verdad que no es una norma del IEEE.
por lo tanto no es una norma. Y la forma en realidad de hacer siempre los test Ben, las descripciones, es con normas para que sean compatibles. Ese package pertenece a la empresa Synopsys. Y al no ser una norma, ustedes pueden ver que hay diferentes diferencias ligeras entre los packages de Mentor Graphic, que son los que hicieron el Model Sim, por ejemplo, y los de Synopsys. Anda por ahí distinto, o de distinta manera lo tienen que analizar y elaborar usando Switch, por ejemplo con GHDL lo tienen que usar de una manera distinta que si lo quieren hacer con Model Sim. Entonces no es recomendable usarlo. Por otra parte, en este momento estamos usando, ustedes vieron el Standard Logic 1164 del año 1993. Hay uno posterior del 2008 que yo no estaba usando porque la industria no lo estaba usando. De a poco, se toman su tiempo porque llevan 12 años, está imponiéndose esta norma, así que más adelante vamos a hacer descripciones usando la norma 2008. Pero si ustedes hacen las descripciones como venimos viendo hasta ahora, nos aseguramos la compatibilidad con todo lo que venga después. Si en cambio usan el package de Synopsys, después no tienen compatibilidad. O sea, no la tienen ahora, pero tampoco la van a tener después. Así que bueno, les quería comentar eso. Bueno, muchas gracias. Si les resultó útil y pueden poner me gusta, suscribirse al canal, accionar la campanita, se los agradezco mucho. Buenas noches y nos vemos en el próximo video.